presentación va a estar a cargo de Javier Morales, que me acompaña al lado. Él es actualmente diputado del Parlamento de Canarias por la Asamblea de Reña, de Canarias, y es sobre todo un ingeniero agrónomo innovador que desde hace bastante tiempo viene trabajando en la búsqueda de lo que podría ser esa ilusión de hacer que su isla, la isla del Hierro, sea una isla 100% sostenible. Precisamente sobre esto va la segunda ponencia, que tiene un carácter diferente a la de esta mañana con Antonio, un carácter un poco más técnico, diría, y va sobre carrera 100% renovable en menos de 12 años. La documentación a la que al menos yo he tenido acceso muestra un trabajo denso, complejo, pero yo creo que para la gente que habita el Hierro me da la impresión de que altamente ilusionante. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, gracias por haberme invitado y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, pasar algunos pequeños vídeos, todos completos no, sino algunos minutos de cada uno, para tratar de mostrar un abanico de todas las tecnologías que están en este momento, de todas o de algunas de las más significativas de las tecnologías que están en este momento disponibles, tecnologías que sean sencillas, baratas, fáciles de poner en práctica y que todas vayan en la línea de permitirnos ser 100% sostenibles en electricidad, en agua, en alimentos, en movilidad y en recursos financieros. Entonces, como siempre una imagen vale más que 1000 palabras, pues vamos a poner imágenes con objeto de mostrar el campo que tenemos disponible en este momento, porque yo soy partidario de que un objetivo pequeño no motiva, es decir, hacer un gran esfuerzo para llegar al 30% de lo que yo puedo comer, a mí no me motiva mucho. A mí me motiva hacer un esfuerzo para yo saber que toda la comida que necesito la tengo. A mí me motiva hacer un esfuerzo para saber que yo no dependo de nadie de la energía. A mí me motiva saber que yo soy capaz de conseguir todos mis ingresos y todo mi alimento. Hombre, claro que si no tengo nada, pues también me puede motivar conseguir un 20%, pero realmente lo que de verdad yo creo que apasiona a la mayor parte de la gente es conseguir un objetivo de manera completa. A lo mejor en el camino, pues después nos falta un X%, pero por lo menos siempre tenemos que tener ese objetivo y así hemos trabajado nosotros en el Hierro. Muchas de estas experiencias, algunas son nuestras y otras son de otros lugares, y nosotros siempre lo que hemos ido haciendo es viendo si alguien ha hecho algo muy bien en residuos, nosotros traducimos esa experiencia para las condiciones nuestras. Si alguien ha hecho algo muy bien en agricultura ecológica, la traducimos a nuestras condiciones. Si alguien ha hecho algo bien en transporte, lo traducimos. Y yo creo que cada lugar, cada territorio tiene que, como todos somos distintos, hay diversidad económica, biodiversidad, diversidad de condiciones, etc. Pues cada uno tiene que inspirarse en las experiencias de otros para adaptarlo a las condiciones particulares de su cultura, de su economía, de su lugar de residencia, ¿no? Entonces vamos a empezar con uno de estos pequeños vídeos. Vale. Bueno, estos cultivos se riegan con agua salada, con agua del mar. Aquí vemos la entrada, es decir, allí se ha hecho un corte en el mar, hay una entrada de 13 kilómetros hacia el interior de la tierra de agua del mar, y en esa zona se cultivan langostinos, algas, ostras, salicornia, toda una serie de cascadas de producciones, y todas esas producciones son fertilizadas con el agua de mar pura tal como viene, sin ningún tipo de tratamiento. Además de eso, ellos producen, esta es la salicornia. En Francia en los restaurantes se utiliza como sustitutivo de los espárragos como delicatessen, y este es el biodiesel que producen a partir de la semilla. La
La semilla produce el biodiesel y la propia planta es alimento y forraje para la ganadería. Aquí vemos un poco la ganadería produciéndolo y, como decimos, también tienen cultivos de manglares y los manglares, que son estos, tienen rentabilidad a partir de los créditos de carbono que secuestran de la atmósfera, es decir, por los créditos de CO2. Entonces, esta experiencia es de una empresa que se llama Seawater International y tiene esta experiencia en el Mar de Cortés, en México, y otra en Eritrea, en lo que es el Mar Rojo. En esta parte vemos una presentación que hizo esta empresa en la Expo de Zaragoza en el 2008 y esto es lo que vimos antes. Esta es toda la secuencia de producción, es decir, al principio por la izquierda de la imagen es la entrada de mar, entonces hay primero los langostinos, después algas marinas, después bivalvos, luego vienen cultivos de peces, luego viene la salicornia, los manglares, etcétera, etcétera, y al final tienen una producción de sal. Estas son las mismas imágenes, los cultivos de salicornia. Yo me pregunto qué posibilidades tenemos en lugares como Fuerteventura, en lugares como Cabo Verde, que siempre han tenido grandes dificultades para la producción, para el agua, para la producción forrajera, el biodiesel que saca, el balance de todas estas producciones, etc. Tienen también otro cultivo de malvas, etc., que utilizan. Y ahora es interesante porque ellos han combinado la actividad de producción de salicornia con una actividad turística, es decir, como crear un ecosistema lleno de agua, de vida salvaje, de vida de producción agrícola y ganadera, integrada con un aspecto turístico, ¿no? Y entonces aquí vemos el proyecto de Eritrea, donde puesto es la cosecha de langostino, la cosecha de forraje y la cosecha de los manglares. Y la producción ganadera. Entonces ya vamos a pasar al otro. Vale. Este es un digestor que está en Tenerife, en Tejina. Está en una granja de gallinas, de unas 100.000 gallinas, que produce huevos para Mercadona. Estaba aproximadamente en unas 125.000, ahora tiene unas 90.000 con motivo del tema de la ampliación de espacio por la normativa europea. Y entonces este digestor es un digestor anaeróbico en donde se vierten todos los excrementos de las gallinas, toda la gallinaza, y produce un gas metano que, bueno, aquí es durante el día esa llama no se ve. Hemos hecho esto precisamente para poder ver esa llama, que es la llama de combustión del gas metano, y ese gas se puede utilizar para tanto ahora ya en este ejemplo, si lo vemos, esto es la antorcha que está día y noche sacando este gas metano de la fermentación. Esta antorcha que estamos viendo aquí tiene 40 centímetros de diámetro, para que se hagan una idea del volumen de gas que está saliendo por ahí. Este gas se puede utilizar como sustitutivo de la gasolina para que el grupo electrógeno genere electricidad. Cuando sacamos estas imágenes hace 6 meses, tenían ellos problemas llevaban 4 años con todo el tema de la legalización, de la licencia municipal, no sé qué. Fuimos a echarle una mano también a ver si conseguíamos resolver ese problema. Afortunadamente hace 2 semanas ya por fin tuvieron el fin de obra y la licencia municipal, tal como llevaban batallando. Y para hacer una idea, el digestor es esta plataforma que vemos ahí, que tiene unos 40 metros de largo por unos 25 de ancho, y dentro hay todo el excremento que es la gallinaza mezclada con un poco de agua que forma una pequeña papilla, produce esa fermentación anaeróbica y tiene un producto de salida que es el gas
que es un abono líquido que ahora vamos a ver. Luego, si quieren, pues podemos ver, si hay, como vamos un poquito rápido, pues más detalles sobre este tema. Esto es una prueba que ellos hicieron con un motor de un SEA antiguo y un alternador para hacer ese pequeño ensayo en el momento que estaban haciendo la obra, y cuando estuvimos ahí pues estábamos produciendo 40 amperios de corriente alterna o 120, es decir, unos 8 kilovatios de corriente. Este digestor elimina olores, elimina moscas, no hay vertidos, no hay lixiviados de ningún tipo. Este es el abono líquido que sale del final del proceso, y en el proceso de depuración no gastamos energía, sino que producimos energía. Este abono líquido orgánico lo están utilizando en Tejina para plataneras que tienen al lado, y nosotros allá en El Hierro lo estamos utilizando en cultivos de piña tropical y de plátano, y te ahorras una enorme cantidad de piña tropical, de plátano y de cultivos forrajeros, principalmente para alfalfa. El cultivo se pone verde, precioso, los rendimientos son muy altos. Yo incluso lo estoy usando también en las verduras en mi casa, en lo que es la propia plantación. Y después también hay un tema interesante: el gas de escape de la quema del CO2 lo puedes meter a un invernadero, y ese invernadero produce mayor cantidad de cosecha debido a que estás incorporando CO2. El kilo de CO2 vale más caro que el kilo de oxígeno. Una bombona de CO2 normalmente te la venden a 15 euros el metro, el kilo. Es decir, cuesta más caro un kilo de CO2 que un kilo de oxígeno, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, si el CO2 es un subproducto, para nuestra empresa es un coste, pues, gratuito. Ahora estamos viendo aquí un ejemplo de otra tecnología, que es la gasificación. La gasificación es un proceso que convierte material leñoso, es decir, restos de palet, restos de poda, restos de cosecha como de la caña de azúcar, cualquier tipo de material leñoso, es capaz de convertirlo en un gas que se llama syngas. Ese gas, aquí por ejemplo tenemos viruta, el resto de viruta que se pone en esa tolva, y esa tolva pues se produce el proceso de gasificación. La gasificación es un proceso que consta de 4 partes, que es una deshidratación, una pirólisis, una combustión y una reducción final. Y entonces el syngas es un gas que está compuesto por hidrógeno y monóxido de carbono, y puede sustituir en cualquier motor de combustión a la gasolina. Entonces, este fenómeno, este proceso, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, cuando había restricciones de gasolina, lo usaban, se llamaba gasógeno, ¿no? el famoso gasógeno, y permitía, pues cuando había restricciones, pues por lo menos meterle un tracto de estos al coche o a un camión y caminar por él, ¿no? Ahora mismo esta empresa de Estados Unidos pues se dedica a promoverlo, vende aparatos de distintos tipos, y por ejemplo un aparato de 20 kilovatios, para producir 20 kilovatios de electricidad, si te lo mandan el kit para su montaje, este creo que es el de 20 kilovatios, cuesta 3.200 euros, ¿no? Montándolo uno. Si uno lo compra montado desde el origen, te cuesta unos 18.000 euros, ¿no? Pero bueno, tienes la opción de comprarlo y montarlo. Entonces, esta tecnología es muy interesante para aprovechar restos de cosecha. Y luego, muy interesante también de esta tecnología es que tiene un residuo que es el biochar, que es el que estamos viendo ahora mismo. Este es un ejemplo de utilización también de restos
produce a partir de la gallinaza electricidad y este abono. Lo interesante del biochar es que es una especie de carbón vegetal que incorporado a los suelos mejora en gran proporción los rendimientos debido a que retiene el agua del suelo y retiene los nutrientes. Este es el producto que sale de esa unidad y este biochar fue redescubierto por un movimiento a nivel internacional en esta línea, principalmente en los Estados Unidos y Australia, y fue descubierto por uno de los profesores de la Universidad de Cornell en Nueva York, que estaba estudiando los suelos del Amazonas, y entonces había unos suelos especialmente ricos que era la terra preta de Indio, que son suelos oscuros y que su gran fertilidad y capacidad de retención de agua se debía a que los indios originales del Amazonas de alguna manera utilizaban esta tecnología. Hoy en día, pues esa tecnología, este biochar, se obtiene a partir de esos gasificadores que vimos antes y que permiten mejorar mucho los rendimientos en terrenos pobres y en cualquier terreno. Este es el producto. Un vídeo de Johannes Lehmann, que es este profesor, es el que ha hecho gran cantidad de estudios en el Departamento de Suelos de la Universidad de Cornell, y bueno, pues él ahí muestra aparatos. Entonces, estos aparatos, como digo, por una parte pueden producir electricidad utilizando ese syngas y también pueden producir biodiesel, es decir, que podemos sacar biodiesel partiendo de restos de palés, de restos de residuos, de cualquier actividad de tipo leñoso. Ahora les voy a mostrar, esto es una presentación que hice en el Parlamento promoviendo el uso de coches de aire comprimido en Canarias. Estamos diciendo que para que la actividad económica, para que la economía de Canarias se reactive en una condición como esta, deberíamos tener más inversión pública y privada, más renta disponible, debería fluir el crédito de las empresas y tener mayores ingresos públicos. Entonces, cuando nos planteamos lo que hacemos en la actualidad, que es pagar un dinero en cada coche, cada semana, del orden de 30 euros que le podemos poner cada uno, y ese dinero que nosotros pagamos por nuestros combustibles, lo pagamos y desaparece de la economía. Va a parar, bueno, unos impuestos entre medio, pero al final va a parar al Golfo Pérsico o a quien sea, ¿no? a que es productor. Sin embargo, cuando nosotros, para ese mismo recorrido, es decir, para unos 400 kilómetros, que más o menos es lo que nos da esos 30 euros que gastamos de combustible, lo hacemos con un coche de aire comprimido, realmente gastamos 2,3 euros en la energía de esos vehículos de aire comprimido y quedaría en el bolsillo de los ciudadanos 27 euros. Esos 27 euros incrementan la renta disponible y pueden dinamizar la economía local. Y si la energía de ese aire comprimido, para comprimir ese aire, es energía renovable, que sea propiedad nuestra, pública, porque yo coincido con lo que decía esta mañana Antonio González Beister, es importante que una parte grande de la propiedad de la energía renovable sea pública. Si eso queda en poder de la administración pública, pues la propia administración puede mejorar la prestación de servicios públicos, crear mayores opciones o posibilidades de acceso al crédito, etcétera, etcétera. Aquí ahora vienen los datos del coche de aire comprimido. La autonomía son unos 400 kilómetros, se recarga en 3 minutos en comparación con los coches eléctricos, y hay dos grandes grupos que están trabajando. MDI, que es esta empresa que está en Francia, en Niza, que ha desarrollado este motor de aire comprimido, un motor de pistones pero que funciona con aire comprimido, y otro fabricante que está en Melbourne, en Australia, que ha diseñado un motor rotativo, que es esto. El otro se llama Di Pietro, ¿no? el Angelo Di Pietro.
Entonces, esto pues, lo planteé en el Parlamento en noviembre del año pasado. Este es el motor de aire comprimido que ocupa muchísimo menos volumen y mucho menos peso que un motor de pistones para el mismo rendimiento, para la misma potencia. Y ahora la semana pasada, o hace 2 semanas, ha salido ya un anuncio de... Estos son vehículos de aire comprimido que están funcionando ahí en Australia, y este es el diseñador Angelo De Pietro en Melbourne. Ahora ha anunciado Peugeot Citroën que va a sacar un híbrido de aire comprimido con motor de combustión interna, y calcula que aproximadamente puede tener un gasto de 2,9 litros por cada 100 kilómetros. Bueno, entonces es mostrarle esta alternativa de los vehículos de aire comprimido, y luego lo vemos. Esta tecnología que es Solar Roadways, esto es una empresa de Estados Unidos, de Idaho, que ha diseñado unos paneles fotovoltaicos que van sobre la superficie de las carreteras. Sobre ellos circulan los camiones, los vehículos, etc. Y tiene un rendimiento aproximadamente de unos 140 vatios por metro cuadrado, este rendimiento de capacidad de captación. Precisamente en la Expo de 2008, una exposición que hizo un ingeniero de Madrid, estos son los paneles. Entonces, decía que si utilizáramos la superficie de las carreteras para captar la energía, esa energía fotovoltaica captada por la superficie de las carreteras, aquí vemos pues, el panel como es, las distintas capas, etcétera, etcétera. Ellos han trabajado con la Universidad de Idaho para la resistencia a materiales, la adherencia, incluso lo utilizan para calentar el suelo en invierno para que la nieve o el hielo no les afecte. Entonces, decía que esa capacidad de producción de la propia superficie de la carretera es muchas veces superior a lo que necesitaría el parque móvil que circula por esas carreteras. A mí me pareció un poco un disparate en aquel momento cuando lo vi, pero los cálculos que yo he hecho, tanto de la superficie de carreteras de España como en el caso de la Isla del Hierro, quiere decir que si fuéramos capaces de cubrir la totalidad de las carreteras con placas fotovoltaicas del 13%, que es con los números que yo hice en su día, daría para generar 22 veces la demanda del parque móvil que tenemos si todos los vehículos fueran eléctricos. Entonces, esta empresa tiene 2 premios del gobierno federal de Estados Unidos por el desarrollo de esta tecnología, y nos hemos puesto en contacto con ellos, tanto con esta como con la empresa de Nissan y con la empresa de Melbourne, y están dispuestas a colaborar y a trabajar para que desde Canarias, por ejemplo, las empresas fabricantes de motores están dispuestas a trabajar con nosotros para que aquí se monten fábricas de ensamblaje. Yo esto lo he trabajado con la consejera de Industria, con la anterior, con Margarita Ramos. Ahora que ha cambiado, no lo he hablado nuevo con la nueva consejera, pero espero que sea receptiva a eso. Y esta empresa la de Solar Roadways también nos ha dicho que estaría interesada en hacer algún tipo de convenio de entendimiento para colaborar en el futuro. Esto es la manera de producir hortalizas y alimentos con un sistema acuapónico. El acuapónico es diferente al sistema hidropónico. El acuapónico es un sistema que incorpora en ciclo cerrado peces, plantas y bacterias. Entonces, lo que ocurre es que los peces fertilizan el agua con sus excrementos. Esa agua fertilizada tiene un proceso de nitrificación y tiene nitritos y nitratos a
continuación. Las plantas utilizan esos componentes que han transformado las bacterias para su propio crecimiento y filtran el agua para que vuelva de nuevo oxigenada a los peces. Es un sistema que utiliza muchísima menos energía que la que utilizamos en el campo para cultivar y que utiliza aproximadamente el 4% de agua de lo que utilizamos en el campo para si cultivamos en tierra. Esta propia empresa de Hawái pues tiene una escuela, como vemos aquí mostrando. Este es el manual que ellos venden. Ellos venden el manual con los planos y todas las instrucciones de manejo y de uso. Y bueno, estamos intentando montar una aquí para comprobar que sí, que va bien y que pueda ser útil para todo lo que le interese. Y aquí voy a poner el último de estos pequeños vídeos, que es para mostrar de cara al tema de la producción de alimentos y el autoabastecimiento de alimentos. Este es un ejemplo de un movimiento que hay en muchos lugares, en este caso en concreto en Estados Unidos, de una persona que se dedicó a cultivar su propio huerto, la parte trasera de su casa, y conectar esas producciones directamente con el mercado, ¿no? Entonces, lo importante del trabajo de esta persona es que un jubilado que pensaba comprarse una casa en el campo y dedicarse a cultivar, pero vender la casa y comprar la casa pues salía muy caro. Finalmente dice, bueno, pues en vez de irme yo al campo, voy a mostrar el campo a mi casa, ¿no? Entonces se dedica a cultivar pues tanto hortalizas como gallinas, como producir un poco de leche, cabras, etcétera, etcétera, y conecta directamente con los vecinos de su entorno y con los restaurantes del entorno, ¿no? Entonces, pues le vienen a la casa a comprar. Hoy en día, pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de vecinos que vienen, etcétera. Hoy en día tenemos la posibilidad, en el caso de un restaurante, la posibilidad de producir y llegar directamente al consumidor, porque todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo tiene correo electrónico, o casi todo el mundo, y entonces pues tenemos esa opción de llegar directamente a ese consumidor. Hace pues 15 años, por decir una cosa, esa opción era muy complicada y ¿qué ocurría o qué sigue ocurriendo en este momento? Hace pues 15 años, por decir una cosa, esa opción era muy complicada y ¿qué ocurría o qué sigue ocurriendo en este momento? La COA, la Confederación de Agricultores y Ganaderos, saca todos los meses el índice de precios de origen-destino y en ese índice de precios de origen-destino aproximadamente las verduras se venden 7 veces más caras, o sea, lo que recibe el consumidor, lo que paga el consumidor es 7 veces lo que recibe el agricultor del término medio de las verduras. Hay veces que son 15 veces, 18 veces, 4 veces, etc. Y en los productos ganaderos es aproximadamente 3 veces y medio, tanto la carne como los productos ganaderos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para conseguir eficiencia y conseguir competitividad es muy importante que el productor llegue directamente al consumidor, que el consumidor se vea beneficiado de un precio menor, pero que el agricultor a su vez también tenga un precio mayor. Todo el cálculo, todas las propuestas específicas y concretas de cómo ser rentables, competitivos y ecológicos, es decir, cualquiera de las técnicas de las que yo les voy a hablar es ecológica. Aquí no hay ninguna técnica de nada de lo que yo les voy a proponer que no tenga criterios de sostenibilidad. Entonces, todos esos detalles están en este documento que he elaborado y que estoy trabajando con distintas partes del gobierno y de quien encuentre que sea de utilidad. El colectivo de ustedes, yo ya les he pasado el documento, y
caso concreto de la alimentación. Entonces, bueno, con esto, digamos que termino esa primera visión de algunas tecnologías que están disponibles para utilizar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y ahora ya vamos a ver un PowerPoint en donde pues, hablar un poco de la estrategia y de lo que podemos hacer para avanzar hacia esa sociedad que yo creo que todos estamos buscando. Entonces, esta propuesta es como ustedes ven aquí, es la creación de empleo basada en la sostenibilidad, en la innovación y en la competitividad. Porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que plantearnos de cara a la energía, de cara al petróleo y de cara a los otros aspectos que ahora vamos a ver, es que la gente tiene derecho a tener un empleo, a tener un medio de vida, a tener... Entonces lo primero que vemos es que para tener una visión clara de dónde estamos, tenemos que darnos cuenta que en este momento la economía real, es decir, lo que son la fábrica, el turismo, el transporte, la educación, la sanidad, los servicios, el ocio, la música, el gobierno, las obras públicas, etc., la economía real a nivel mundial en este momento es el 1,3% del total. El resto es economía especulativa. Como ustedes ven en el cuadro inferior, en el año 75 la economía especulativa era solamente ese aspecto, la parte del queso que vemos allí, en el lado izquierdo, que era aproximadamente un 20% de la economía especulativa. En este momento la economía especulativa es casi la totalidad de la tarta. Cuando es así, nos encontramos que cuando esa economía especulativa se quiere cebar con algo, como esta mañana también contaba Antonio, pues prácticamente ¿qué van a hacer los gobiernos? ¿Qué hacemos los gobiernos si de ese 1,3% nosotros los gobiernos somos el 2% del 1,3%? Y cuando eso le llega a un alcalde o le llega a un consejero de cabildo, ¿qué va a hacer? Si somos unos pringados dentro de este... O sea, no pintamos nada realmente en términos numéricos en este aspecto. Este es un dato, estamos hablando de septiembre de 2011. En aquel momento las ayudas de la Unión Europea a la banca, a la mala, es decir, a la banca que había hecho las cosas mal y que se había metido en graves problemas, era lo puse con todos los ceros para que no... 4.600 billones, es decir, 4.600 millones de euros, ¿no? Ese importe, si lo comparamos con lo que se pretendía, que no se ha hecho nada, porque el verano pasado se estaba hablando de que se iba a establecer, cuando entró el nuevo presidente francés, se iba a establecer una ayuda de 100.000 millones para reactivar la economía europea, cosa que no se ha hecho. Se habló y se olvidó. Si se hubiera hecho eso, habíamos recibido los ciudadanos lo que aparece ahí debajo, mientras que el otro es lo que recibieron los bancos. Pero como no se ha hecho nada, pues no hemos recibido ni siquiera esa pequeña plataforma que aparece en esa base, ¿no? Entonces, yo siempre me he planteado que los problemas son oportunidades. Hace 7 o 8 años, si a cualquiera le hubiéramos hablado de un coche eléctrico, le he dicho que no le interesaba. ¿Por qué? Porque no había problema, porque todos estábamos ganando un montón de dinero en donde quiera que estuviéramos y el petróleo estaba barato y no había necesidad de un cambio. Sin embargo, en este momento, a cualquiera que le hables ahora de un vehículo limpio, de otras opciones, levanta las orejas y empieza a atender a lo que estamos hablando. Entonces yo creo que en este momento todos sabemos que hay problemas, pero ahora lo que tenemos que hablar es de soluciones. Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir en esta tarde es que podemos conseguir realmente lo que queremos porque tenemos todo lo necesario para ello. Todo lo necesario para ello. Lo que pasa es que nos han dicho a
a todos nos han dicho, cuando se acabe el petróleo va a haber un gran problema. Un coche con una batería, tú estás loco, es sorpresa que da miedo. Un coche con una batería no puede ser. Si a mí me lo dicen y yo me lo creo, me quedo quieto y efectivamente no sucede nada. Ese coche no camina. Sin embargo, por eso tengo esta frase que está a la derecha: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tendrás razón. No sé si esa frase fue de Henry Ford o de alguna persona famosa, pues es esa frase, ¿no? Entonces, los números que he hecho de distintas cosas a nivel de Canarias, para mí, yo me centraría sobre todo en nosotros, es decir, siempre estamos hablando del mercado turístico, tenemos 12 millones de habitantes y tal, pero nosotros tenemos 12 millones de habitantes que pueden ser pues 200.000 habitantes cada semana. Pero es que nosotros no somos 200.000, nosotros somos 2.100.000. Entonces es mucho más importante de cara al mercado los 2.100.000 que somos nosotros que los 200.000 turistas que nos vienen, aunque también son importantes. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos un mercado interior de 2 millones de habitantes, que tenemos gente preparada, que no está trabajando y que tenemos acceso al conocimiento y a las experiencias de éxito que se han planteado en todo el mundo. Curiosamente me gustó porque esta mañana los números, una de dos, a lo mejor González Vieites y yo estamos equivocados los dos, porque los dos llegamos a la conclusión que gastamos 1.800 millones de euros en combustibles en Canarias, ¿no? Que hayamos coincidido los dos no quiere decir que estemos los dos en lo cierto. Pero bueno, en principio, si no estamos equivocados, la economía de Canarias gasta 1.800 millones de euros cada año en combustible, 1.000 millones en alimentos, otros 1.000 millones en electricidad, que algunos compañeros me han dicho que son 1.200 millones, o 1.600, pero bueno, como mínimo 1.000 millones, y 3.600 millones de empresas y particulares en gastos financieros. Es decir, las hipotecas, los créditos y cualquier tipo de coste financiero, no de los gobiernos, sino de los particulares y de las empresas, son 3.600 millones. El gobierno de Canarias paga aproximadamente 240 millones en intereses, en crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que si todo ese dinero, todos esos recursos salen permanentemente, pues de alguna manera los tengo que poner por arriba, porque es como una cesta por donde está saliendo, y si yo no los repongo, pues no, esos números no cuadran, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos que hacer? La estrategia que tenemos que hacer es la de darle la vuelta, es decir, conseguir reciclar lo más posible, es decir, que lo que yo pongo por arriba, en vez de pagarlo y que desaparezca la economía, se quede en la economía, si es posible el 100%, si no el 50%, si no el 40%, hasta donde podamos. Entonces, entramos ahora en un concepto fundamental. Resolver un solo problema es muy complicado, pero resolver un conjunto de problemas interconectados es mucho más sencillo que resolver un solo problema. Por tanto, es lo que ponemos aquí, es más fácil resolver un sistema de problemas que un problema claro. Y lo vamos a ver ahora a continuación. Tenemos que darnos cuenta de que el dinero está en los residuos. En los residuos, en la transformación de los subproductos en productos con valor añadido y en enfocar, analizar los problemas desde un punto de vista de un sistema. Todo esto está ahora mismo recogido en una estrategia nueva, novedosa, que se llama la economía azul, el Blue Economy. La economía azul empezó en los años final de los 80, principios de los 90, empezó como la estrategia de cero emisión de residuos. En aquel momento, hablar de cero emisión de residuos era una utopía, pero un concepto interesante. Ahora mismo, después de 20 años, hablar de cero emisión de residuos tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y nos podemos acercar muchísimo al punto de cero emisión de residuos. ¿Cómo nos podemos acercar? Pues
normalmente, como siempre, la naturaleza siempre nos da muchísimos mejores ejemplos que lo que nosotros podemos descubrir por nuestra propia cuenta. Los ecosistemas naturales son capaces de trabajar y tener cero emisión de residuos cuando combinan los 5 reinos de la naturaleza: algas, plantas, bacterias, setas y plantas, animales, bacterias, setas y hongos. Cuando están los 5 reinos de la naturaleza, elementos de esos 5 reinos interconectados, el sistema es eficiente, es competitivo y tiene residuos cero. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Estos números están hechos para la isla de Lanzarote como consecuencia. Aquí tenemos un ejemplo. Estos números están hechos para la isla de Lanzarote como consecuencia de la manifestación de hace un año contra el petróleo, y en base un poco a los trabajos que yo he hecho anteriormente y a la necesidad que veíamos en ese momento de dar una alternativa sostenible, 100% sostenible al petróleo, pues me puse a trabajar en estos números y después en el verano pues a escribir este documento. Entonces, esta alternativa está basada en una isla como la de Lanzarote, que tiene 175.000 habitantes, incluidos los turistas, y tiene un consumo de 800.000 megavatios, 800.000 megavatios hora al año, entre electricidad y movilidad en los vehículos. Entonces, combinando una parte de energía eólica, no sé si el de mi ordenador lo veo pequeño, no, lo voy a ver aquí. Es decir, tendríamos, haciendo una combinación de 60 megavatios de energía eólica, 120 kilómetros de carretera con placas fotovoltaicas, un sistema de intercambio de agua fría oceánica, que lo veremos luego, que es lo que han utilizado en Hawái, utilizando agua fría oceánica extraída a 900 metros de profundidad, que viene a salir unos 7 grados, y combinándola con agua caliente solar a unos 80-90 grados en una turbina. Pues ellos tienen el sistema OTEC, que es Ocean Thermal Energy Conversion, conversión energética de la temperatura del océano. Pues con ese sistema, ahora mismo ellos están produciendo no solo energía renovable, sino también un conjunto de productos como son ostras, mariscos, peces, cosméticos, medicina, algas, etcétera, etcétera. Con el Laboratorio de Energías Naturales de Hawái nos han dicho que están interesados en hacer un convenio de colaboración y de hermanamiento con el gobierno de Canarias. Probablemente su interlocutor podría ser el Instituto Tecnológico de Canarias, y esas tecnologías, pues en este momento en Hawái, en la isla grande de Hawái, después del negocio de los transgénicos, las 40 empresas que están alrededor del tubo de agua que coge esa agua a 900 metros de profundidad, esas 40 empresas son la actividad económica más importante de la isla grande de Hawái. La primera actividad son los transgénicos de las multinacionales que están instaladas allí, y la segunda actividad es toda la biotecnología limpia que está alrededor de ese tubo de agua. Cuando se extrae agua a 900 metros de profundidad, como este es el caso, no hay patógenos, o sea, es agua que tiene nutrientes y que no tiene enfermedades. Entonces, desde allí ellos venden reproductores de langostinos, reproductores de ostras, están vendiendo agua desalada a Japón, que la desalan
como agua sin patógenos, etc., agua desalada y embotellada. Y tienen un conjunto muy importante de actividad. Y después tienen un conjunto de producción de farmacéuticos, productos farmacéuticos y parafarmacéuticos derivados tanto del agua, de las algas de agua dulce como las algas de agua salada. Entonces, cuando vemos ahí a la izquierda las algas, pues la producción de algas podemos obtener biocombustible, que sería biodiesel. Ese biodiesel lo podemos quemar dentro de una central térmica como la que tenemos ya, y el propio CO2 de la combustión del biodiesel lo volvemos a incorporar al cultivo de las algas, porque igual que hablábamos antes del invernadero, cuando a una planta, que el alga es una planta, le incorporamos CO2, su rendimiento es mucho mayor. Entonces, si nosotros combinamos estas tecnologías de biodiesel, algas, energía térmica del océano, la eólica y la fotovoltaica, para una isla como es el caso de Lanzarote, necesitaríamos una inversión de 956 millones de euros. Esta inversión se pagaría en 13 años, con los números que yo hice, calculándole una tasa de interés de un 6%, y podríamos hacer un convenio público-privado de manera que si no pusiéramos nada de dinero público, teniendo un beneficio de un 13% para el inversor privado, la parte pública se podría quedar con un 24% de esta inversión. Es decir, nos podríamos quedar sin poner dinero del orden de un 24% de la propiedad de la instalación. Y si ponemos una parte, pues podríamos hacer otro tipo de negocio. Entonces, más o menos voy en 15 minutos más a un poco terminar con la exposición para que después ustedes puedan preguntar. Como vemos, la comida en Canarias aproximadamente nos autoabastecemos entre un 9 y un 10%. Sin embargo, yo me acuerdo cuando nos decían que los cultivos ecológicos no podían ser rentables y no podían ser productivos, y nosotros tenemos hace 16 años una producción de plátano ecológico en el Hierro que tiene una media de 41 kilos por planta y que tiene piñas de plátano de 70 kilos. Ahora mismo hace 8 años que lo único que le echamos de fertilizante a la platanera es agua. Es decir, le pusimos 12 kilos por metro cuadrado de estiércol la primera vez, luego le hemos puesto cubiertas de pinocha, el propio resto de cultivo, etcétera, etcétera, y ahora mismo llevamos 8 años que el único fertilizante que le ponemos es agua y no ha bajado la producción. No hay problemas graves de plaga, hay alguna plaguita, como todo, se le echa agua a presión, agua con jabón, los productos ecológicos y tal, y estamos teniendo rendimientos de 41 kilos de media por hectárea. Aquí vienen unos datos estadísticos de distintas variedades y sus rendimientos, y este es un ejemplo de forraje. Esto es maralfalfa, es una planta forrajera que es como si fuera un millo, un maíz delgadito. Esta es una producción que tenemos allí en frontera. Hemos dado plantas de maralfalfa al Cabildo de Gran Canaria, creo que aquí a Fuerteventura también, a Lanzarote, a La Palma, a Tenerife. Y este cultivo lo que tiene interesante, lo regamos por gotero, lo regamos con el abono líquido del digestor y le damos un corte y a mes y medio vuelve a estar de este tamaño. En las condiciones nuestras, entre los meses de abril a octubre. Ya cuando llega noviembre con el frío allí se para y hasta que no llega de nuevo abril no le puedes dar otro corte. Pero le estamos dando, nos está dando un rendimiento de 550.000 kilos por hectárea al año. Eso es mucha comida. Para que se hagan una idea, los mejores cultivos de alfalfa suelen dar 110.000 kilos, 120.000 kilos por hectárea al año. La maralfalfa da 550.000 kilos por hectárea al año.
estamos haciendo una experiencia, es decir, de combinar agricultura y ganadería para crear esos sistemas interconectados que hablábamos antes, donde estuvieran todos los reinos de la naturaleza para llegar lo más posible a residuo cero y a no necesidad de insumos. Entonces, tenemos unas instalaciones que las vemos aquí. Esta es un establo que vemos ahí en rojo, donde tenemos los sementales de la raza de oveja canaria, de la Asociación de Ovinos Canarios, y tenemos ahí las ovejas y bueno, sus alabardeños, los forrajes que vemos ahí. Entonces, hasta ahora lo único que hemos hecho es ganadería y agricultura en cuanto a forrajes. El abono del ganado va a los forrajes y vuelve, ¿no? Pero ahora queremos plantear este esquema. Entonces, en este esquema vamos a incorporar, vemos abajo los forrajes y la ganadería aquí a la derecha, ¿no? Entonces, vamos a incorporar un invernadero de hortalizas para diversificar la actividad económica, producir tomate forrajero, es decir, el tomate en invernadero en Canarias da 24 kilos por metro cuadrado si se hace bien, pues 24 kilos por metro cuadrado al año quiere decir 240.000 kilos por hectárea. 240.000 kilos de tomate a las ovejas se ponen preciosas. Luego, combinando y diversificando esa actividad, en determinadas semanas el tomate estará muy caro, pues se venderá directamente el tomate, pero los restos de poda, de ramas del tomate, todo eso lo echas al ganado, y combinando esa actividad con otras actividades agrícolas de hortalizas, pues tienen un ingreso de hortalizas, sobre todo yendo hacia su transformación hacia la cuarta capa. A la derecha y a la izquierda de ese pequeño invernadero vamos a poner una docena de, bueno, por decirlo, vamos a hacer una inversión de 25.000 euros que pudimos meterlo en el presupuesto de este año del Gobierno de Canarias para este ensayo, y el Gobierno se ha comprometido a hacer un estudio más profundo y más amplio en la Escuela de Capataces de Tacoronte, para tener todos los números de lo que estamos viendo. Con estos números, con los números que yo he hecho, con una inversión de 100.000 euros, 2.000 metros cuadrados de terreno, sí, con una inversión de 100.000 euros, 2.000 metros cuadrados de terreno dan de beneficio 3.000 euros mensuales. 3.000 euros mensuales sin contar el trabajo de la persona, es decir, teniendo tu propio empleo. Necesita más o menos una persona y media esa actividad. Es decir, que aproximadamente como empresa podría ganar 1.000 euros y pagar 2.000 euros a un empleado, ¿no? Y si lo haces todo tú y tu familia, pues te ganas 2.000 euros. Entonces, aquí vemos que hay otras tecnologías incorporadas, como son el digestor, que los digestores son tecnologías muy sencillas, ahora lo vamos a ver. Ese digestor produce gas metano para un grupo electrógeno que lo utilizamos para las ovejas. Las ovejas, a su vez, pues nos van a dar un queso con un suero que lo vamos a utilizar en los cochinos. Vamos a tener unas aves que van a producir unos huevos, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar el CO2 de la respiración de los cochinos y las aves para fertilizar de alguna forma también el propio invernadero. Y, muy importante, transformar, es decir, la carne no la puedes vender a un primer marchante que pasa, tienes que transformarla, envasarla, etcétera, igual que la hortaliza, tienes que transformarla y crear un valor añadido y luego conectar con el mercado. Es decir, tienes que ser capaz de producir de manera que llegue directamente al consumidor final. En Estados Unidos hay un movimiento que se llama agricultura soportada por la comunidad o apoyada por la comunidad, y el concepto es decir, ellos hacen muchas actividades, por ejemplo he visto camisetas que ponen ¿quién es tu granjero? Es decir, el concepto es un agricultor o granjero, agricultor ganadero, puede abastecer a 20 o 25 familias, y
esas 20-25 familias están conectadas directamente vía Facebook, por decir una cosa, con ese productor. Yo he hecho un pequeño ensayo en mi casa, en mi invernadero de 36 metros cuadrados, con un amigo, y yo empiezo a producir, le saco fotos a la lechuga, le saco fotos a los tomates cuando van creciendo, mira cómo van, le llevo, le traigo, y he hecho un pequeño ensayo de cómo interconectar mercado con producción, de forma que al final ese consumidor te dice, mira, plántame esta clase de lechuga que me gusta más que esta otra, plántame estos cubanos no me gustan, sino aquellos otros, y entonces al final tú sabes que lo que estás produciendo está vendido, y sabes que si en el mercado cubano está a 3 euros, tú se lo vas a cobrar a tu cliente a 1,50 €, pero es que a ti te lo iba a comprar a las grandes superficies a 30 céntimos. Entonces, tú a lo mejor lo cobras a 90, de 90 al 1,50 € en los costes de transporte o lo que sea, y el consumidor lo compra a mitad de precio. Y sabe que es sano, y sabe que es el producto que él ha encargado, y sabe que está ayudando a una persona que conoce. Entonces yo creo que este es un concepto que nos va a permitir conseguir competitividad, conseguir sanidad y conseguir pues la sostenibilidad que estamos buscando. Bueno, esto un poco lo voy a pasar rápido, porque normalmente siempre estamos pensando en procesos lineales, tenemos que trabajar y pensar en sistemas, y bueno, cuando estamos a lo mejor hablando de la ganadería, pues ¿qué es lo que vemos? Vemos que los insumos, hay que pagar el grano, hay que pagar la energía, pagar los forrajes, pagar el agua, pagar la paja. Nada de eso se puede negociar. Yo no puedo negociar el precio de la paja, ni el precio de los granos, ni el precio del agua. O sea, todo eso lo tengo que pagar. Si me suben el precio, me aguanto. Produzco, vendo la leche, normalmente tampoco puedo negociar el precio de la leche. El estiércol es el dinero negro que tengo, que puedo hacer a lo mejor alguna chapuza con el estiércol, y el agua residual o la tiro o la tengo que depurar. Entonces, esa circunstancia hace que al final lo único que podemos hacer es explotar a las cabras o explotar a los empleados que tenemos. Se llega a un punto como de desesperación, ¿no? Donde al final estamos trabajando para los bancos, trabajando para pagar la ordeñadora, trabajando para pagar la furgoneta, trabajando para pagar la sala de ordeño. Sin embargo, si vamos creando esos ciclos cerrados y esas interconexiones que veíamos antes, pues podemos avanzar hacia algo muchísimo mejor, más humano y con más competitividad. Este es un ejemplo de una finca en Colombia, en Tosoli, al norte de Bogotá, que utiliza un digestor que vemos abajo. Tiene una especie de ñame de gran producción, caña de azúcar, moreras, y tienen cerdos, tienen cabras, conejos, un digestor y un gasificador, que es el que vimos antes, que producía electricidad o biocombustible, etc. Entonces, el digestor les da gas para la cocina de casa, le da también electricidad para la cocina de casa, el gasificador le da electricidad para casa y le carga un vehículo eléctrico con el que se mueven para lo que necesitan. Ellos tienen un estudio un poquito más grande que este. Yo tengo varias copias de él, pero no lo traje. Pero tienen un estudio donde han hecho un análisis en profundidad, es un estudio universitario, con todos los números, con todos los ratios, con todos los parámetros, de cómo esa finca funciona y de los rendimientos que tiene. Si lo quieren, yo se los puedo hacer llegar, porque es una tesis doctoral no sé si es del dueño o de un hijo del dueño o lo que sea, pero es un estudio a gran profundidad de cómo funciona este sistema. Y este sistema lo podemos aplicar a la escala que queramos, incluso a nivel individual. Bueno, la estrategia que siempre hemos usado es convertir los subproductos de una actividad en la materia prima de la actividad siguiente, y un residuo significa un recurso no aprovechado. Este es el digestor que nosotros tenemos allá en el Hierro. Este lo
lo hicimos con una asistencia de los cubanos del Instituto de Investigaciones Porcinas de La Habana. Estuvo un mes un experto con nosotros para enseñarnos, y el primer digestor que hicimos lo hicimos con $150, nos costó $150. Este, que ya es de cemento, nos costó unas 700.000 pesetas, y este digestor no solo elimina los residuos de esa granja de cerdo, sino que produce forraje, produce abono limpio. Tenemos cisnes, tenemos patos, hay aves migratorias que vienen, y al final nosotros tenemos agua limpia, no hay olores, no hay moscas, no consume energía, produce energía, tenemos fertilizantes, tenemos forraje, es incluso un atractivo turístico, porque ha habido grupos de turismo que han ido a verlo. Hay que hacer poca inversión y tiene un mantenimiento muy simple. Bueno, este es el proyecto de Borrona del Viento, que me imagino que de alguna manera ya saben, parque eólico que almacena el agua en altura, etc. Aquí tenemos fotos de cuando estaba en construcción. Ya todo esto está terminado. Aquí vemos ya la foto más finalizada. Ya el parque está prácticamente totalmente construido. Y yo creo que lo más importante que nosotros descubrimos al final, ¿no?, de todo esto, es que nos dimos cuenta de que para una población como El Hierro, de 10.000 habitantes, podíamos tener unos ingresos cada año de 3 millones de euros adicionales. Tenemos que tener en cuenta que el Cabildo del Hierro tiene un presupuesto de 30 millones de euros. Entonces, si nosotros somos dueños de esa instalación y cada año tenemos 3 millones más, además de los 30 que es el presupuesto normal, quiere decir que esos 3 millones de euros para 10.000 habitantes permiten ayudar a personas mayores, a estudiantes, a emprendedores, etcétera, etcétera, jóvenes, actividades culturales. Y para que ustedes se hagan una idea, 15 por 3 son 45, eso equivaldría a que Fuerteventura tuviera cada año 45 millones de euros adicionales al presupuesto que tiene. Entonces, con 45 millones de euros, reciclándolos permanentemente este año y el que viene, y ese es un dinero que ya estamos pagando, es decir, ese dinero ya lo estamos pagando, lo que pasa es que lo pagamos y se va. Si somos dueños de la energía renovable, lo pagamos y se reinvierte. Y hay que tener en cuenta que esos 3 millones que estoy hablando, la Comisión Nacional de Energía ha hecho la propuesta de que la retribución al sistema eléctrico del Hierro sean de 9 millones. Es decir, de los 9, 6 van para Endesa y 3 para la central hidroeléctrica. Y Endesa se embolsa 6. Y aún así quedan 3. Es decir, que en el fondo lo que estamos viendo es que con el dinero que nosotros ya estamos pagando, como siempre nos están ordeñando, pues coño, acabamos secos. Entonces, lo importante es que la sostenibilidad tiene que ser económica, tiene que ser ecológica y tiene que ser también cultural. Es decir, tiene que tener siempre las 3 patas. Entonces, es fundamental ser esos dueños de la energía. Por eso, yo coincido mucho con Antonio, lo que decía esta mañana, y a veces he estado con esa idea de tratar de promover una ley en el propio Parlamento, decir, oye, los parques eólicos, no los parques eólicos, sí los parques eólicos y todo lo demás que hagamos de energía renovable debe ser, nosotros tenemos un 70% público en El Hierro, entre un 50 y un 70% tiene que ser público. Y después, también me parece muy bien que esté la empresa privada, porque un 30% de la empresa privada, un 40% es bueno. Es bueno porque hay cosas que sabe hacer la empresa privada que no sabe hacer la administración. Pero lo que no puede ser es que todo sea privado. Igual que tampoco puede ser que todo sea público. Pero tenemos que hacer un partenariado en ese sentido. Aquí tenemos algunas imágenes, aquí estos son números de cómo energía limpia, moviendo vehículos limpios, hace que el sistema sea mucho más eficiente. De hecho, cuando estábamos calculando la posibilidad de tener un parque móvil 100% limpio, ¿qué es lo que ocurría? Que si teníamos 4 o 5
gasolineras, digamos, para recargar electrolineras, ¿no? Para recargar esos vehículos limpios, ahí teníamos un almacenamiento de energía que también contribuía a la estabilidad de la red en una avería o en una cuestión de mantenimiento. Entonces, cuando vamos creando ese sistema de problemas, vamos encontrando un conjunto mayor de soluciones y de eficiencia. Aquí vemos la manera en que se puede producir las algas y los biocombustibles. Estos son reactores verticales. Este es un trabajo del Centro de Biotecnología Marina de Taliarte, en Las Palmas, de diversificación económica de la energía, y este es un trabajo de cómo convertir la energía del viento en hidrógeno y en metano de una empresa que está haciendo un trabajo en Azores, en la isla de Graciosa, en Azores. Aquí vemos en este esquema que hay toda una serie de residuos que salen, que son el calor, el no sé qué, no sé cuánto. Todo eso que sale son subproductos que se pueden incorporar como input a otra actividad. Y este es un ejemplo muy interesante de Gussing en Australia, en Astria, la población de Gussing, que es una población de 27.000 habitantes que hace unos 15-20 años puso a gran escala un gasificador de esto, como el que vimos antes, un gasificador de 8 megavatios. Entonces, han sido capaces de, para esos 27.000 habitantes, invertir 10 millones de euros, hacer ese gasificador de 8 megavatios y tener unos ingresos anuales de 13 millones de euros. Entonces, ahora mismo son excedentes en energía, mientras que anteriormente era una zona totalmente deprimida. Ellos lo que utilizan es roble, o sea, aproximadamente en unos 30 kilómetros alrededor de esa instalación, los agricultores cultivan roble, llevan el roble seco, lo activan, lo meten al gasificador y producen electricidad y calefacción para todo el vecindario allí en la zona. Aquí tenemos un esquema de flujo. Este es un informe de una empresa de la India que elabora un informe anual del estado de la tecnología de producción de algas a nivel de todo el mundo. Este es un resumen gratuito y el informe vale 3.000 euros. Es decir, si uno quiere, el informe tiene 700 páginas y lo venden por 3.000 euros, cada año lo actualizan. Dentro de estas son, digamos, todos los procedimientos que hay en este momento disponibles para transformar la biomasa en ese gas, digamos, de mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono, y cómo a partir de ahí podemos producir diésel, gasolina, etcétera, etcétera, todas las tecnologías que están disponibles. Este es el proceso de gasificación que antes, cómo somos capaces de coger carbono, sacar la energía y retornar un 50% de ese carbono al suelo. Y luego, pues para mí la estrategia es trabajar con lo que ya tenemos. Para mí hay una frase que vi dentro de un libro que habla de todo lo que son monedas complementarias y economía alternativa, y esta que aparece aquí debajo. Tenemos todo lo que necesitamos si usamos lo que tenemos. Es decir, no nos movemos porque creemos que no podemos hacer las cosas, pero tenemos todo lo necesario para resolver lo que tenemos por delante. Por tanto, lo que tenemos que hacer es avanzar. Este es el esquema que expliqué antes. Estas son imágenes del tubo que hay en Hawái, que es lo que está ahí debajo. El tubo que hay en Hawái y las placas de captación de energía solar, el aeropuerto de Hawái y la zona de producción de algas y de toda esta farmacéutica, productos farmacéuticos y mariscos, etcétera, lo de Solar Roadways. Esto es cultivo de algas allí en Hawái, en Kona, al lado del aeropuerto, cultivo de algas en superficie, no en reactores verticales como veíamos antes, ¿no? Estos son los modelos de vehículos de aire comprimido a los que hicimos alusión.
está en Italia. Italia tiene, asombrosamente, me gustaría saber si alguno, después ahora me dicen, ¿alguno de ustedes aquí sabe que en Italia los vehículos funcionan con metano? Bueno, pues en todas estas llamaditas que aparecen en el mapa son gasolineras que venden metano en Italia. Hay vehículos Mercedes, vehículos Volkswagen, Fiat, Citroën, etcétera, etcétera, que están en esta federación, Federmetano. El metano, tal como vemos aquí, a ver dónde está, aquí o sea, con gasolina, este coche Mercedes consume 7,3 litros cada 100 kilómetros. Metano necesita 4,9, 5 litros por cada 100 kilómetros. La gasolina en Italia está a 1,60 € y el metano está a 1 €. El ciudadano que tiene un coche de metano se ahorra un 60% del coste de la energía. Si nosotros usamos metano a partir de los cerdos, de las gallinas, de tal, pues todos estos coches están en el mercado. De hecho, yo tengo aquí fotos de una gasolinera que estuve allí viendo. Esto es lo más barato que hay, 0,24 € cada 100 kilómetros. Se puede comprar mañana. Bueno, esto ya lo vimos antes. Y bueno, y ahora, aquí tengo para otra conferencia, pero no sé si meterme en esto. Estos son todas las opciones que tenemos para trabajar dentro de lo que sería el sistema económico y financiero. Y lo que le quiero decir es que la tasa a las transacciones financieras, es decir, un funcionario o un empresario que paga un 18%, un 30% de sus ingresos, lo paga. La gente esconde un poco, lo que sea, pero paga algo. Y las transacciones financieras se le quiere poner un impuesto del 0,1%, no del 1%, del 0,1% de las transacciones a corto plazo, y no hay manera de ponérselo. Si fuéramos capaces de ponerle el 0,1%, eso significaría 700.000 millones de euros al año. Aplicado a Canarias significaría que nos darían 90 millones de euros cada año, que sería lo mismo que nos da por el Fondo RUP. Es decir, que si le aplicáramos al sistema financiero internacional un 0,1%, todos los ciudadanos del planeta tenían un fondo RUP todos los años. Y mira si hemos hecho cosas nosotros con el dinero europeo del fondo RUP. Entonces, esto es un esquema de cómo podríamos hacer una isla 100% sostenible en todas sus tecnologías. Y del sistema financiero me voy a parar solamente en uno de los ejemplos. Es decir, el sistema financiero ha trabajado muy bien la Corporación Mondragón y la Cucha, ha trabajado muy bien el Triodos Bank, ha trabajado el Grameen Bank, ha trabajado los sistemas LEDs de Dhaka y de muchos lugares del mundo con monedas complementarias, pero solamente les voy a hablar del ejemplo del País Vasco y la Cucha. La caja, la Cucha del País Vasco, tiene en este momento 16.000 millones de euros. Es la única de las cajas que no se ha fusionado con nadie en todo este problema de la crisis. Tiene 16.000 millones de euros en activos y 15.000 millones de euros prestados a sus socios. Y el presupuesto del Gobierno de Canarias son 6.000 millones. Tiene 83.000 empleados y 200 y pico empresas. ¿Qué es lo que ha hecho bien con respecto al sistema bancario malo? Lo que ha hecho bien es, en primer lugar, que no se ha dedicado a especular, y en segundo lugar, que todo el dinero que colecta ese banco de la actividad económica lo vuelve a revertir en su propia sociedad, lo vuelve a recolectar y lo vuelve a invertir. Entonces, tenemos ejemplos de todos esos bancos, de sus sistemas financieros, que han trabajado bien. Por tanto, no es que no haya soluciones, es que estamos siempre utilizando las peores soluciones. Entonces, paso esto con rapidez, y entonces, para
para ya terminar, para mí la solución es trabajar con lo que tenemos, mejorar nuestro autoabastecimiento, aprovechar el mercado interior, recircular todos estos recursos que hemos hablado, crear ese tipo de economía de residuos cero, insumos producidos dentro de nuestra propia actividad y transformación de valor añadido, trabajar con esto, la moneda complementaria y las transacciones financieras y, bueno, y utilizar pues, todas estas tecnologías que tenemos, ¿no? Entonces, finalmente, pues decir eso, que creo que podemos hacer, si queremos. Tenemos que empezar por nosotros mismos, por la persona que estamos viendo en el espejo. Y esto es una frase que vi en una revista que ya no se edita, se llamaba Hope Magazine, Esperanza, que dice, puede ser que no cambies el mundo, pero puedes cambiar tú mismo. Y cuando lo haces, todo el mundo alrededor tiene